Buenos días a todos, bienvenidos al webinar del día de hoy. Les agradezco su tiempo para compartir un poco de conocimientos y bueno, tratar de aprender más sobre este enemigo que nos está acechando. Y bueno, hablar un poquito sobre los protocolos que debemos de implementar en nuestra área de trabajo. La metodología de este webinar les voy a pedir es si tienen alguna pregunta sobre el tema que estamos hablando en el momento, pueden hacerla, verán en su barra de herramientas una sección que dice preguntas o Q&A, entonces ahí me pueden escribir las preguntas y yo al final del webinar entonces les haré un espacio para contestar estas preguntas. El chat lo tendré abierto, pero bueno, si puedo contestarla en el momento lo hago, pero lo ideal pues es que las preguntas me las dejen hacia el final en esa cajita de preguntas. Ok, vamos a arrancar. Y bueno, el título del webinar de hoy es Protocolos COVID-19 en mi lugar de trabajo y validación de limpieza efectiva, que vamos a hablar un poquito de eso también. Entonces, primero que nada quiero empezar diciendo esto, que la realidad es que vamos a tener que vivir con este virus un buen tiempo. Así que el objetivo del webinar de hoy es entender un poquito cuándo de verdad me tengo que preocupar y qué medidas debo de tomar para verdaderamente protegerme a mí y mis colaboradores. He tratado de enfocar esta presentación bajo el punto de vista de microbiología, de lo que conocemos de microbiología, y también de la parte de análisis de riesgo, que la usamos muchísimo en la planta de alimentos. Hay medidas que son muy acertadas y otras que nos harán gastar recursos y tiempos. Así que bueno, esperemos después de esto podamos tomar mejores decisiones en cuanto a las medidas de protección. Y bueno, antes de iniciar de lleno, mi nombre es Patricia Yar, que siento que los conozco a todos, así que mi nombre es Patricia Yar, soy la directora del laboratorio Food Safety en Panamá. Sé que tenemos participantes de todo Centroamérica, así que a todos ustedes bienvenidos. Y bueno, soy tecnóloga de alimentos de profesión con una maestría en también tecnología de alimentos. Pero bueno, ya en la experiencia me he dedicado y me he enfocado en lo que es microbiología de alimentos, trabajando en un laboratorio de análisis de alimentos. Hacemos también consultoría, implementamos sistemas ASAP y hacemos muchas capacitaciones en temas de inocuidad. Ese es nuestro fuerte, ¿no? Y bueno, creo que la manera de pensar de la industria alimenticia ya nos enfoca a eso de análisis de riesgo. Entonces, siempre, si nos pusiéramos a ver los peligros de producir alimentos, jamás nadie pondría una fábrica de alimentos, porque tenemos que la salmonela, la listeria, que un E. coli, podemos envenenar y matar gente. O sea, la verdad es que son muchos riesgos, pero bueno, en la industria alimenticia lo que hacemos es, analizamos estos riesgos, estos peligros, y vemos qué puede afectar y qué medidas podemos tomar para evitar que ese riesgo entre en nuestro alimento. Así que creo que con esta mentalidad, pues en la industria de alimentos nos hemos, vamos a decir que acostumbrado rápidamente a hacer este análisis de riesgo en el tema de este virus, que es muy diferente, no se transmite por alimentos, pero pues sí nos puede afectar. Entonces, pues eso es lo que he tratado de hacer con esto y iré explicando las medidas basado en este análisis de riesgo. Primero, bueno, ¿qué es el COVID-19? Es el virus, bueno, COVID-19 es la enfermedad, pero bueno, el virus asociado al brote se llama SARS-CoV-2, que ese es el bichito. Y bueno, aquí es un coronavirus, y le decimos coronavirus por estas glicoproteínas, que son las que se van a adherir a ciertos receptores en células de nuestro cuerpo. Y eso pues es lo que tenemos que tener claro. Entonces, la enfermedad que causa este virus se llama COVID-19, el virus en sí se llama SARS-CoV-2 o SARS coronavirus 2, ya que pues uno fue bueno, esta no llegó a ser pandemia, pero pues causaba una enfermedad anterior muy parecida. Este es mucho más contagioso. Entonces, primero que nada, quiero explicar un poquito cómo este virus
entra a nuestro cuerpo. Primero, el vehículo de entrada es por la nariz y la boca. Esa es la principal vía de contaminación. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que el virus se tiene que adherir con estas coronitas a ciertos receptores en nuestro cuerpo que se llaman AC2. De esta manera, cuando él logra entrar y adherirse a esos receptores, entonces él puede entrar a esa célula y luego se empieza a replicar y toma el comando de esa célula. Es como una invasión, tipo guerra de las galaxias. El virus baja por las vías respiratorias y esa es la vía aérea que incluye la boca, nariz, garganta y pulmones. Sus vías aéreas inferiores, nuestras vías aéreas interiores tienen más receptores AC2 que el resto de su tracto respiratorio, por lo tanto es más probable que el COVID-19 entre más, bueno, el SARS-CoV-2 entre más profundo que los virus como el resfriado común. Entonces, este receptor que tenemos aquí está en nuestros pulmones y en nuestras mucosas respiratorios. Y este virus tiene esa habilidad de entrar y adherirse a estos receptores. Eso es lo que lo hace tan contagioso, tan diferente y tan peligroso, porque entonces puede entrar a nuestras células y nuestros pulmones. Y bueno, esa es la diferencia de este virus. Tenemos otra vía de entrada que los ojos, ¿no? Como hemos escuchado miles de veces, no te toques boca, nariz ni ojos con las manos sucias porque puedes introducir el virus en tu cuerpo. También cuando una persona está hablando, si caen gotitas de saliva en tu boca, nariz o ojos, puede entrar. Ahora, los ojos es un posible portal de entrada. Hay muchas discusiones que algunos científicos y médicos dicen que sí, otros dicen que no. Lo que sí es de seguro es que la conjuntivitis, o sea, cuando se nos ponen los ojos rojos, puede ser causada por el virus de SARS-CoV-2. Y es uno de los síntomas más raros de esta, disculpen, es uno de los síntomas más raros, no es tan común, de esta enfermedad. No hay suficiente información para garantizar que se puede transmitir por los ojos. Sin embargo, la conjuntiva, que es la capa transparente que protege el ojo, sí contiene receptores AC2. Por lo que si una gotita con virus cae en mi ojo, entonces puede entrar a esas células del ojo y entonces poco a poco se va entrando hacia la garganta, pues porque todo esto está conectado y eventualmente llegar a la garganta y al pulmón. O sea, también lo puedo llevar, no solo por una gotita, sino que cuando toco mi ojo y tengo virus en la mano, también lo puedo llevar. Así que, como les digo, no es 100% seguro si se transmite o no, hay una posibilidad, y pues por eso es mejor dejarlo, o sea, protegernos los ojos. Ahora, sí quiero aclarar algo. En una situación normal, por ejemplo, voy al supermercado a hacer mis compras, ¿es necesario usar gafas? Es una situación de bajo riesgo, tengo mi mascarilla, no voy a estar cerca de las personas, no voy a estar hablando con las personas, a veces, no debo de estar hablando con personas sin mascarilla tampoco. Entonces, esta es una situación de bajo riesgo. Ahora, si yo soy una persona, un enfermero, un doctor que está lidiando directamente con personas ya que yo sé que tienen el virus, entonces la protección de ojos sí se recomienda. También recomendarían, los doctores recomiendan protección de ojos a personas en contacto con, yo en lugares muy cerrados, por ejemplo, un avión. Si yo voy a estar en un avión donde se concentra el aire por largos tiempos y pues voy a estar en cercanía a muchas personas, también se recomienda utilizar protección de ojos. Entonces, nuevamente, lo que les comentaba antes, el análisis de riesgo es, ok, ¿qué tan peligroso es dónde voy a estar? Si estoy en un área abierta, en una oficina, voy a tener distanciamiento social, no es necesario tener los lentes si yo voy a estar en contacto con un paciente con COVID-2, entonces contaminado, enfermo, COVID-19, entonces sí debo de usar protección. Y si voy a estar expuesto en un área de una concentración muy alta de personas, entonces pues sí debería de usar protección de ojos. Como les digo, el portal principal va a ser la nariz y la boca, y todavía se está investigando los ojos, pero bueno, ya sabemos más o menos que sí puede ser,
nos causa conjuntivitis, entonces si voy a estar en una situación donde lo amerita, entonces uso mi protección de ojos. Estos son algunos síntomas del COVID-19, los que más comunes: fiebre, tos, fatiga, dificultad para respirar, dolor de cabeza y de garganta. En casos más graves nos va a causar síndrome respiratorio agudo severo, que de ahí viene la sigla SARS, neumonía, insuficiencia renal en casos más severos. Entonces, bueno, aquí están, pueden tener también escalofríos, a veces con temblores, dolor de cuerpo. Lo que he escuchado de las personas que han pasado por esto es que el dolor de cuerpo se vuelve bastante insoportable, dolor de cabeza también muy fuerte, dolor de garganta, y esto, pérdida del gusto, pérdida del olfato, no me sabe a nada, no puedo oler nada. Y a veces causa también náusea y diarrea, como el flu regular, también la influenza, afecta también el sistema digestivo en algunos casos. Nada de esto está en piedra, o sea, a mí me puede dar algunos síntomas, no todos, y por eso pues a veces pensamos que no lo tenemos, y sí. Menos comunes, como vemos aquí, conjuntivitis. Acabo de escuchar de alguien que nos contó que se le diagnosticó porque tenía erupciones en la piel, fue al médico porque tenía problemas en la piel, no necesariamente nada respiratorio, y ahí le hicieron la prueba y sí tenía COVID. También problemas o daños hepáticos, problemas del corazón, daño en el riñón y coágulos de sangre, incluso en las piernas, los pulmones y las arterias, y algunos coágulos pueden causar un derrame cerebral. Entonces, como ven acá, los síntomas no siempre van a ser los mismos y cada sistema inmunológico va a lidiar con este virus de una manera diferente. ¿Cómo se transmite el virus? Pues por contacto personal cercano con una persona infectada, a través de personas infectadas al toser o estornudar, y al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el tiempo en que los virus permanecen en superficies. Entonces, estas tres cosas son las que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer nuestro análisis de riesgo. Okay, si así se transmite, ¿qué puedo hacer yo para evitar estas situaciones? Entonces, bueno, estas son algunas medidas que pues vemos por el Ministerio de Salud, la OMS bueno, y todas estas organizaciones, y nos dicen, debemos tener higiene de manos, evitar el saludo, porque pues si alguien tenía el virus en la mano, me lo está pasando a mí. Desinfección de superficies, disponer de gel alcoholado, en caso que no pueda lavarme las manos, cubrir la nariz y boca, tomar bastante líquido, pues, y tener los baños en las empresas, siempre con jabón y papel toalla o algo para, una metodología para secarse las manos. Luego hablemos un poquito sobre el equipo de protección personal para la prevención del COVID-19 en las empresas. Las mascarillas, ya creo que ya finalmente todo el mundo se puso de acuerdo, es una manera efectiva para bajar el riesgo de contaminación. Como hemos visto, cuando yo estoy hablando en este momento, o sea, aunque no lo quiera, gotitas de saliva están siendo expulsadas de mi boca y estas gotitas pueden estar cargadas de virus. Entonces, si esta gotita entra en mi nariz o boca, entonces ahí es donde yo me voy a contaminar. Entonces, la mascarilla, pues me protege a mí de no expulsar el virus y también, de cierta manera, me, o sea, me protege a mí de que no me entre. Entonces, estoy protegiendo a la persona y me estoy protegiendo a mí. Tenemos las máscaras quirúrgicas, que estas pues son las que más recomendadas. También hay mascarillas de tela, que si tienen su triple protección, son adecuadas. Y bueno, si ya voy a estar en contacto con una persona enferma, entonces pues ya se recomienda la N95, que bueno, todo el mundo está hablando de eso, y no es necesario si yo voy, por ejemplo, al supermercado a hacer mandados, no tengo que tener una N95. La N95 es más que nada para proteger a las personas que están en contacto directo con una persona enferma. Nuevamente, aquí tenemos que hacer un análisis de riesgo. Si yo voy a tener un presupuesto en la empresa y le voy a dar a mi personal mascarillas, no es necesario gastar en las N95 si ellos no van a estar en contacto directo con personas enfermas. Otra cosa, tal vez si por ejemplo yo tengo a alguien que va a estar atendiendo clientes todo el día, ahí pues lo puedo considerar. Entonces, alguien que está muy expuesto a este contacto con personas, por ejemplo, cajeras de supermercado, ahí lo podría evaluar, y si le pongo una pantalla acrílica, pues de repente así
bajo el riesgo y entonces puede usar su mascarilla normal. Nuevamente, tengo que establecer y ver bien cuál es el riesgo para cada persona. Ok, estoy leyendo una preguntita. Listo, lo tendré, Estefanía, lo tendré en cuenta. Ok. Quería hablarles un poquito sobre supervivencia de COVID-19 en superficies. Entonces, en este webinar estudié dos estudios. Uno, que es de The New England Journal of Medicine, y el otro de la Universidad de Hong Kong. Entonces, lo que encontró este artículo que fue publicado en abril, no hay mucha información sobre el SARS-CoV-2. La mayoría de los estudios se han hecho con SARS-CoV-1, porque pues tiene más tiempo de estar con nosotros. Entonces, bueno, este artículo me gustó porque, y al final en la bibliografía pues están todas las páginas web para que puedan encontrar estos artículos y se las puedo enviar por el correo también. Nos dice que dura 3 horas en aerosoles creados por tos o estornudo. En el laboratorio se utilizó un equipo que asemejó el aerosol creado por las vías respiratorias. Entonces, dura 3 horas en aerosol, o sea, en el aire, 72 horas en plástico, de 48 a 72 horas en acero inoxidable, 4 horas en cobre. El cobre de por sí, como sabemos, tiene sus propiedades antimicrobiológicas. 24 horas en cartón. Y la transmisión del virus por aerosoles o por superficies contaminadas es una posibilidad dependiendo de ambiente y carga viral, ¿no? Entonces, también eso es muy importante, cuánta carga viral tiene la superficie. Y bueno, aquí vemos la importancia de no tocarse la cara y lavarse las manos después de haber tocado cualquier superficie. Pasemos ahora a ver lo que dice el estudio de la Universidad de Hong Kong, que se publicó en el Lancet, mucha información ahí. En el papel y pañuelos, o sea, Kleenex, dura 3 horas. Madera y ropa, 2 días. Vidrio y billetes o sea, dinero, 4 días. Acero inoxidable, 7 días. El exterior de una mascarilla quirúrgica, 7 días. Dura bastante tiempo, por eso tenemos que tener mucho cuidado al quitarnos la mascarilla. Y tomemos en cuenta que estos estudios son en condiciones controladas de laboratorio y no necesariamente reflejan la realidad. Y eso es algo que, porque esta información ha estado circulando muchísimo. Así que en la madera, 2 días está el virus ahí. ¿Qué pasa? Que en el laboratorio, primero que nada, inocularon con cargas importantes de virus, o sea, bastante virus en una gotita del medio que tenían. Y la otra es que cuando ellos iban a aislar el virus, yo no puedo tomar un hisopo y hacer un hisopado de la madera y hacer el análisis del virus, sino que se tiene que poner en una solución donde se extrae el virus y entonces se puede analizar. O sea que no es simplemente tocar y analizar. O sea, lo que quiero que quede claro es que en estos estudios donde se encontró el virus 2 días después, entonces utilizaron metodologías para extraer este virus de laboratorio. O sea que esto no recrea la vida real. ¿Okay? Probablemente en madera, después de 2 días, si yo toco y me toco los ojos, no me va a pasar nada porque el virus era muy poquito y probablemente la transmisión de la madera a mi mano no es lo mismo. Lo que sí tenemos, y pues demuestra en estos 2 estudios, es que en las superficies lisas, como acero inoxidable y plástico, el virus le va mejor. En las superficies más porosas, como cartón y tela, papel, el virus dura menos tiempo. Probablemente lo que se cree de estos estudios es que se absorbe el agua y entonces pues quedan más secos en estos ambientes y por eso pues dura menos. Cosas que tenemos que tener en cuenta, el lavado de manos pues es la manera en que podemos controlar esto. Entonces ahora pasemos a hablar un poquito sobre el lavado de manos adecuado. Entonces todos en la industria alimenticia sí hemos tomado cursos de buenas prácticas de manufactura, nos dicen hay que lavarse las manos. Entonces, ¿cómo nos lavamos las manos? Pues mojamos nuestras manos, agregamos jabón y enjabonamos por 15 a 20 segundos. O sea, cantar la canción de feliz cumpleaños, no muy rápido. Y debemos cubrir entre los dedos, palmas arriba de las manos, uñas y luego entonces enjuagar con agua y secar. O sea que un lavado de manos adecuado debe de durar de 15 a 20 segundos.
Quiero hablar un poquito sobre el jabón. Al principio, cuando empezó todo esto, yo tenía mucho temor de que, pero ¿cómo este jabón va a quitarme ese virus de mis manos? O sea, todo lo que al principio pues todo me sentía contaminado. Luego entonces me puse a leer un poquito más y pues quiero explicar, el jabón también se usa muchísimo en la industria alimenticia, lavado de manos, ¿no? Esa es una de las maneras principales para evitar la contaminación cruzada cuando estamos manipulando alimentos. Entonces, bueno, recordemos un poquito que el jabón tiene un efecto surfactante. Esto significa que mecánicamente levanta todo lo que está en las manos, todo el sucio, y junto con el agua arrastra la suciedad, bacterias y virus de las manos. Deja nuestras manos limpias y bueno, quita suciedad, eso es importante, y también elimina bacterias y virus. Los jabones antibacteriales contienen triclosan. Sin embargo, no se ha demostrado que el efecto de estos compuestos son más efectivos que solo jabón y agua, por un estudio de la FDA. Entonces, la FDA ya no aprueba la palabra antibacterial en estos jabones. O sea, ¿qué les estoy tratando de decir? Que si no consiguen jabón antibacterial, no importa. El antibacterial no es lo que mata las bacterias, es la acción del jabón. Entonces, si yo sí prefiero en empresas tener jabón líquido, ya que el jabón de barritas sí se ha demostrado que puede contaminarse, ¿no? Si lo voy a tener en mi casa, no importa, pero ya si el uso de muchas personas, pues es preferible el uso de jabón líquido, aunque no sea antibacterial. Como en estos estudios del FDA, no se vio una diferencia de eliminación de bacterias entre los jabones normales, líquidos, versus los jabones que contienen antibacterial. Así que cualquier jabón junto con agua restregando 15 a 20 segundos tiene el efecto deseado en lavado de manos. Cuando te lavas las manos con agua y jabón, rodeas los microorganismos de tu piel con moléculas de jabón. Las colas hidrofóbicas de las moléculas de jabón que flotan libremente intentan evadir el agua. Hidrofóbica es que no le gusta el agua. En el proceso se acuñan en las envolturas lipídicas de ciertos microbios y virus, separándolos y distribuyéndolos a las células. El jabón es eficiente porque es muy fácil envolver tu mano entera en jabón. Y en cambio tendremos que meter nuestra mano entera en alcohol por varios segundos para lograr el mismo efecto, ¿no? Entonces aquí quiero enseñarles un poquito. Por suerte este virus tiene y eso tomémoslo en cuenta, tiene una cobertura lipídica, o sea, está hecha de grasita, ¿no? Entonces esta está repleta de proteínas que ayudan al virus a infectar las células, las coronitas famosas. Entonces, las moléculas de jabón tienen una estructura híbrida, una cabecita que le gusta el agua y una colita que la evade. ¿Okay? Esa cabecita hidrofílica, esta se agrega al agua, se adhiere al agua y esta no le gusta el agua. Entonces, ¿qué tenemos cuando tengo un virus en mi mano y yo agrego jabón? Entonces, este es el jabón. Entonces, la colita que le gusta el agua va a buscar hacia el agua y la colita que le gusta la grasa va a buscar la grasa. Entonces, como les digo, tenemos la ventaja que el coronavirus tiene una cobertura lipídica, o sea, de grasa. Entonces, la colita hidrofóbica se va a incrustar en el virus y en la otra mitad pues va a buscar el agua. Entonces, de esa manera destruyen la célula y entonces todas estas moléculas atrapan la mugre, los pedazos de virus, ya lo destruyeron. Y cuando yo me enjuago con agua, entonces todo esto se va. Y ya mis manos quedaron libres de bacterias, suciedad y viruses. O sea, esto aplica para todo. Este artículo, si quieren verlo, es de The New York Times y me gustó mucho porque lo explican muy claro y así pues creo que entendiendo la importancia y la efectividad del lavado de manos nos podemos quedar un poco más tranquilos. Quiero hablar también sobre el gel alcoholado. Entonces todos sabemos que el alcohol mata bacterias. Entonces el poder de matar del alcohol proviene de su capacidad para cambiar la forma o desnaturalizar las proteínas que son cruciales para la supervivencia de bacterias y virus. Nuevamente, sabemos pues que con esas proteínas de coronita es que ellas pueden entrar al cuerpo. Entonces el alcohol lo que hace es, esas proteínas las deshace. La mayoría de los limpiadores de manos a base de alcohol que se venden a los consumidores son desde 62% de alcohol y el CDC recomienda que sean más de 60. O sea que esas a veces dudamos si esas gel con escarchita y olorcito funcionan. Si son más de 60% alcohol, entonces sí funciona. Por sí solo el alcohol secaría completamente las manos de las personas, por lo que se agregan varios acondicionadores de la piel.
El alcohol hace un excelente trabajo al eliminar las bacterias, incluso algunos virus. Se debe usar alcohol al 70%, que hablando ya no tanto de gel, sino que de alcohol. ¿Por qué debemos usar alcohol al 70% y no al 95%? Alcohol al 70% se refiere a alcohol diluido, o sea, 70% alcohol, 30% agua. El del 95% solo tiene ese 5%, entonces es más puro. ¿Qué pasa? El alcohol al 95% se evapora rapidísimo porque es más alcohol. Entonces, al evaporarse tan rápido no permite un contacto con las superficies de suficiente tiempo. Por eso preferimos para desinfectar utilizar, por ejemplo, en el laboratorio usamos el 70%, porque de esa manera esa agua lo que hace es que mantiene el alcohol más tiempo en la superficie antes de evaporarse. Entonces, además, el alcohol al 95% también puede desnaturalizar muy rápido las proteínas de lo que está en la superficie y entonces causa una película y no puede entonces penetrar a las bacterias o suciedad que está abajo. Entonces, por eso lo recomendado es alcohol al 70%. Para ser efectivo debemos usar al menos 3.5 mililitros de gel alcoholado para cubrir la mano entera. 3.5 es, o sea, es bastantito. A lo que voy es, para que sea efectivo tengo que cubrir la mano entera y debe de permanecer húmeda un tiempo para permitir el contacto con el alcohol por suficiente tiempo. Por eso lo ideal es lavado de manos y si quiero rematar entonces después el alcoholado. Si estoy en la calle, en el supermercado y no tengo lavado de manos, entonces el alcoholado es apropiado, pero pues debo utilizar suficiente. Entonces, bueno, aquí tengo que el gel alcoholado no elimina las esporas bacterianas, algunos protozoos, o sea, parásitos, y ciertos virus no envueltos. El coronavirus, por suerte, sí. Esto significa que aún necesitamos el lavado de manos con agua y jabón. Recuerden que lo principal es agua y jabón. Vamos a hablar, a seguir, ya que estamos entendiendo cómo funciona el virus, o sea, cómo lo destruimos. Ya vimos los síntomas. Entonces, ahora estamos hablando sobre las medidas que están tomando las empresas, cuáles son efectivas, cuáles no. Que la toma de temperatura se está haciendo en todos lados. Ahorita Walt Disney World está pensando abrir, Disneyland ya creo que ya pronto abre también, y están instalando escáneres de temperatura. Aeropuertos lo van a usar, o sea, en todos lados. Ahorita vamos a La Rocha, al supermercado y nos toman la temperatura. Hasta el chinito nos toma la temperatura. Okay. ¿Qué tan eficiente es la toma de temperatura? Bueno, como todo, ¿no? Los expertos dicen que la precisión de la verificación de temperatura depende del tipo de termómetro que se use y de la persona que administra la prueba. Como en todo instrumento de medición, técnicamente debería de estar calibrado y la persona entrenada de cómo tomar la temperatura. También señala que el control de temperatura identificará a algunas personas con COVID-19, pero no detectará a las personas que tienen la enfermedad y que son asintomáticas o que aún no han desarrollado síntomas. Recomiendan que los lugares de trabajo y los lugares públicos establezcan otras medidas de seguridad, como máscaras faciales y distanciamiento físico, además de los controles de temperatura. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta cuando implementamos esta medida es que esta medida no nos va a proteger de las personas contagiadas con COVID-19. O sea, de 10 personas que entran contagiadas, puede ser que 8 no tengan, que es lo que dicen, ¿no? Que el 80% ni siquiera muestra síntomas o síntomas muy leves. Vamos a decir que el 50% de esas personas contagiadas no tienen fiebre. Además, también si yo tomo Tylenol o Advil o alguna medicina antifiebre, eso me va a bajar la fiebre. Entonces, aunque tenga fiebre, yo entro y yo voy a pasar el análisis de la temperatura. Así que, bueno, no es 100% seguro, es una de las muchas herramientas que deben formar parte del protocolo de seguridad de una empresa. Igual que las buenas prácticas de manufactura en las plantas de alimentos. No puedo solamente fumigar y ya pensar que con eso controlo todo, sino que tengo que tener muchas medidas. Así que la toma de temperatura sí es buena, porque entonces personas con una carga viral alta, o sea, que ya presentan síntomas, no van a entrar, o lo puedo detectar. De repente la persona no sabía que tenía fiebre y bueno, ahí se dará cuenta. Pero es parte de un todo, o sea, no puedo solo recaer en la toma de temperatura.
Otra pregunta es, ¿se transmite el virus por los zapatos? O sea, les voy a mencionar este estudio del doctor Gerba. Él ha venido a Panamá a dar unas clases de microbiología ambiental muy bueno. Trabaja en la Universidad de Arizona y él lo contrató la marca Rockport de zapatos para hacer un estudio. O sea, es un estudio un poco más light, vamos a decirlo así. Lo que quería la marca de zapatos es, estos zapatos se podían meter a la lavadora y entonces se hizo un estudio de qué tanta carga bacteriana tenían los zapatos. Luego se metían a la lavadora y quedaban limpios. Entonces, bueno, él lo que encontró es lo que todos sabemos, que en la suela de zapatos podemos encontrar bacterias coliformes como el E. coli. ¿Qué es el E. coli? Básicamente es una bacteria que está en el tracto intestinal de animales y personas, o sea que caquita. Puede causar enfermedades, el E. coli, tracto intestinal, meningitis, entre otras enfermedades, ¿no? Y bueno, el estudio también indicó que los zapatos pueden arrastrar consigo bacterias a lo largo de grandes distancias hasta llegar a tu casa o a tu espacio personal, dijo el doctor. Dijo el doctor que después de los hallazgos del estudio habían provocado que cambiara incluso algunas de sus propias costumbres, como no subir los pies al escritorio. Entonces creo que esto no es nada nuevo, ya todos sabemos que en la suela de nuestros zapatos hay suciedad, bacterias, definitivamente eso no lo negamos. Es más, en el laboratorio, desde antes de esto, nosotros no permitimos el ingreso al laboratorio de análisis de zapatos de calle, porque yo puedo traer una listeria, una salmonela, un E. coli al laboratorio y entonces como yo estoy analizando alimentos, ahí puede haber una contaminación cruzada y pues eso me preocuparía. Así que esa medida de no usar zapatos dentro del laboratorio ha estado implementada por mucho tiempo. Entonces, ¿cuándo debes quitarme los zapatos? Bueno, es mejor quitarte los zapatos si tienes niños pequeños que gatean o si hay gente en casa que sufre de alergias, pues el polen sí puede transferirse al piso sobre las alfombras, o sea, del piso a las alfombras al ambiente. Entonces, aquí estamos hablando de qué tan riesgoso son los zapatos para el COVID-19, el SARS-CoV-2. Entonces, también, por ejemplo, si yo tengo una persona en casa en que su sistema inmune está comprometido, como la gente que tiene cáncer, que se ha sometido a un trasplante de órgano, tiene una infección, entonces, pues ahí sí hay mucho más motivo para quitarte los zapatos cuando llegas a casa. Ahora, no solo por el COVID-2, SARS-CoV-2, sino que también por Salmonella, E. coli y cualquier otra bacteria que yo pueda traer. En estos casos, hay personas, por ejemplo, hay costumbres en muchos asiáticos que se quitan los zapatos por respeto a la casa, y tiene sentido, o sea, si tú te paraste en una caquita de perro en la calle y entras a tu casa, estás regando toda esa suciedad por tu casa. Quiero hablarles un poquito sobre la alfombra sanitaria. Entonces, ya vimos que, pues, necesariamente los zapatos se deben de quitar si tengo una persona enferma en la casa. Ahora, en las empresas, ¿qué tan efectivo es esta alfombra sanitaria? No sé en el resto de Centroamérica, pero en Panamá, en todos lados han puesto esta alfombra sanitaria y por todos lados te están vendiendo esta alfombra sanitaria. Suena perfecto porque le echas desinfectante, pasas y entonces ya desinfecta tu calzado. En la industria alimenticia se usa muchísimo la alfombra sanitaria. Nuevamente, cuando yo estoy entrando en una planta de proceso alimenticio, yo puedo cargar en mis zapatos Salmonella, E. coli, y no quisiera esas bacterias dentro de mi planta. Por eso se utiliza estas. Y como ven acá, o sea, es una bota de una fábrica donde hay humedad. Entonces, en las plantas de alimentos, la alfombra sanitaria o el pediluvio es una manera de prevenir la entrada de bacterias a mi establecimiento. ¿Qué tan necesaria es una alfombra sanitaria para el SARS-CoV-2? Honestamente, no hay nada que determine de que si yo traigo el virus en mi zapato, ese virus va a pasar del piso a mi sistema respiratorio. Entonces, la verdad, no es muy necesario, no sé si la efectividad sea la adecuada, y eso es otra cosa que vamos a hablar. Entonces, no se ha demostrado de que del piso haya un riesgo de contagio con el SARS-CoV-2. Así que los zapatos, si tengo un bebé que gatea en casa, por ejemplo, entonces sí me lo debo de quitar, o si tengo una persona muy enferma. Ahora, en una empresa, ¿debo de quitarme los zapatos? Como les digo, en el laboratorio lo hacemos porque no queremos traer salmonella ni E. coli.
Y bueno, ya lo hemos hecho también en las oficinas, pues solo por cuidarnos en salud, como decimos acá. Pero no es algo que, como por ejemplo la toma de temperatura, no es algo que va a impactar en ayudarme a evitar el contagio de COVID-19 de mi personal, no lo es, no está demostrado que lo es. Y además, esto es lo que le quiero decir. Si yo voy a tener una alfombra sanitaria a la entrada de mi establecimiento, entonces yo tengo que ser responsable con él. Primero, debo mantener una cantidad y concentración de desinfectante adecuada. No es solo echar por echar, tengo que saber qué estoy poniendo ahí de desinfectante y cuál es la concentración de desinfectante para que sea efectivo. Recordemos que cuando se va ensuciando y le va cayendo materia orgánica, sucio, tierra, ese desinfectante va perdiendo concentración. Entonces, al final del día, voy a quedar con un caldo de cultivo de suciedad y contaminación. Entonces, en vez de estar ayudando, estoy mojando todo mi establecimiento y no está siendo efectivo porque no puedo garantizar que no están cambiando la solución lo suficientemente seguido. Luego, recordemos que la alfombra se debe lavar diariamente. O sea, no, si es muy alto el tráfico, al menos 2 o 3 veces al día. No se debe usar cartón para observar la humedad, esa es otra práctica que he visto. Está la alfombra y luego el cartón. El cartón se usa día tras día tras día, o sea que toda la suciedad va quedando ahí. El cartón es poroso, va absorbiendo humedad. En las fábricas de alimentos, por ejemplo, no se puede utilizar cartón. Se debe de realizar un análisis de riesgo para determinar si es necesario el uso de estas alfombras, ya que requieren mucho cuidado. O sea, es una responsabilidad tener uno de estos tapetes a la entrada, porque me voy a comprometer a lavarlo, hacer una rotación y a verificar la concentración del líquido que estoy utilizando y mantenerla limpia. Y además, pues no, si quiero que se sequen los zapatos después, pues debo de tener algo que también se pueda lavar, no un pedazo de cartón. ¿Okay? Vamos a hablar ahora, bueno, sí hay, creo que hay algunas preguntitas. ¿Cuánto sería el tiempo ideal para realizar el cambio del desinfectante en la alfombra sanitaria? Bueno, esa pregunta no lo sé, en el sentido que todo depende del tráfico, porque si hay muchas personas pasando, como les digo, ya tendríamos que hacer nuestro ensayo en el área y venden, por ejemplo, si estoy usando amonia cuaternaria, que es lo más común que se usa en estas alfombras, puedo tener estos strips que me van diciendo la concentración. Y pues ahí yo voy sabiendo, bueno, con este tráfico puedo tener 2 horas. Por ejemplo, en la planta de alimentos que yo trabajaba antes, esto se hacía cada 3, 4 horas. Así que todo va a depender y pues hay que validar esto. O sea, se debe de hacer educadamente, no. Okay. Priscila me pregunta, para el coronavirus, ¿cuál sería la mínima concentración de amonio cuaternario recomendada? Cantidad exacta no la tengo, eso lo tengo para la otra semana, no me lo sé de memoria, pero cualquier concentración que estés usando ahorita mismo para tu control de planta, te va a funcionar para coronavirus. Y en los estudios de la Universidad de Hong Kong también tenía una sección de desinfectantes y ahí demuestra que el coronavirus es igualmente sensible a, a todos los químicos en la misma concentración que las bacterias. Así que en ese sentido estás bien. Sí, Priscila, eso debe estar bien. 800 a 1000 ppm en pediluvios está bien. Ok. Diana Jack nos pregunta qué producto es la recomendado para el pediluvio. Usualmente usamos amonia cuaternaria, dura más. El cloro no lo recomendamos porque el cloro se va degradando mucho más rápido y también a medida que se va ensuciando va perdiendo efectividad. Eric nos pregunta cómo sería la medida para lavar la alfombra. Bueno, ahí con una manguera en un área de limpieza, agua y jabón. Así sencillo, no muy complicado, pero por ejemplo, yo he visto estas alfombras sanitarias en un lugar como una tienda o una farmacia, ¿dónde van a lavar el tapete? O sea, no tienen las instalaciones para hacerlo adecuadamente. Entonces, creo que a veces están entrando en más bien un foco de contaminación versus pues algo que verdaderamente, y una fuga de dinero. Es lo que les hablaba al inicio, pues tratar de poner medidas que verdaderamente nos van a ayudar y haciendo el análisis de riesgo que van a bajar el riesgo de contaminación, no que nos van a dar otro riesgo de contaminación. Ok, vamos a continuar. Ok, una última pregunta sobre lo de tapetes. Hildegard Mendoza, ¿también puedo usar una solución de
hipoclorito de sodio. La verdad, como te dije, no se recomienda porque sí la puedes usar, pero entonces el cambio debe ser mucho más seguido ya que el cloro va perdiendo efectividad. O sea, una solución de cloro te va a durar 24 horas preparada. Después de eso tienes que volver a preparar. Y a medida que se va ensuciando, va perdiendo también la concentración y la efectividad. Entonces lo que deberías de hacer es nuevamente utilizar las tiritas para saber pues la concentración cómo está y de ahí ir tomando decisiones. Ok, hablemos sobre distanciamiento social. Es la teoría más aceptada hoy en día. O sea, si yo no me quiero contagiar, entonces tengo que mantener mi distancia. La teoría más aceptada hoy en día es que el virus se transmite por gotículas de saliva cargadas de virus. Por su tamaño, no viajan una distancia mayor a 6 pies y luego caen al piso. Estos son varios estudios que se han hecho, todos lo hemos visto, todos lo hemos leído. Entonces, esas gotitas que yo estoy hablando no van a viajar por el tamaño del virus a más de 6 pies o 1.82 metros, vamos a decir 2 metros de la persona. O sea que si yo mantengo mi distanciamiento social entre yo y mi compañero de trabajo, 2 metros, entonces esa es una manera efectiva de evitar la manera más efectiva de evitar la contaminación. Entonces, una gotícula, que es lo suficientemente pequeña como para flotar en el aire durante un tiempo, tiene muy pocas probabilidades de alojarse en la ropa debido a la aerodinámica. O sea, lo que dice esto, si vieron el estudio inicial, el de New England, el aerosol puede durar 3 horas en el ambiente. Entonces, lo que dice esto es que la aerodinámica de las personas, cuando yo voy caminando por el aire, o sea, por la corriente de aire, las gotitas me van a rodear. O sea, no se me van a impactar en la ropa, sino que van a fluir. Así que no es muy posible de que, aunque estén en el ambiente, se alojen en mi ropa. O sea, las gotitas son tan pequeñas que se moverán en el aire alrededor de tu cuerpo y de tu ropa. Entonces, pues en ese sentido, creo que a veces sé de muchas personas, y al inicio yo lo hacía también, que llegan de la calle y es como que estamos infectados, entonces nos lavamos el cabello, nos lavamos la ropa, nos cambiamos. No está mal, como les digo, uno no puede tener mucho cuidado, pero nuevamente estamos haciendo análisis de riesgo. Entonces, la ropa puede ser un riesgo de contaminación si estoy en contacto con un paciente, soy una enfermera, obviamente que sí, porque pues la persona está ahí y estoy expuesta al virus constantemente. Pero si voy a hacer supermercado, estoy en mi oficina, tenemos distanciamiento social, estamos usando mascarilla, no es un riesgo alto lo de la ropa. Así que, pues, podemos quedarnos tranquilos. Vamos a hablar ahora sobre otras medidas sanitarias adicionales. Y más adelante hablamos un poquito sobre lavado de ropa y sobre desecho, porque he visto un par y Cristal nos escribió de antemano con esa pregunta sobre los desechos, así que ahí les tengo una respuesta que es sencillita. Así que vamos a ver otras medidas sanitarias que podemos tomar en nuestra oficina, como el uso de los comedores, vestidores y baños, rotación del personal en los puestos de trabajo, manejo de horarios, manejo de estrés laboral, ventilación de las áreas de trabajo y medidas de limpieza en todas las áreas de la empresa. Estas medidas pues se han tomado de recomendaciones de la OMS, del Ministerio de Salud de Panamá y bueno, de varios sitios que pues recomiendan esto. El uso del comedor es delicado. En ese momento nosotros estamos comiendo, o sea que no tenemos la mascarilla puesta. Entonces, primero se deben de ir dividiendo los turnos para que no haya una aglomeración de personas. Deben haber 2 metros entre cada persona. Así que en lugares, plantas donde hay mucho personal, pues es un poco complicado, pero pues hay que buscar la manera de evitar esta aglomeración de personas, ¿no? Tratemos que todos los envases de comida que sean guardados en la refrigeradora o nevera de la empresa estén completamente tapados de forma hermética, ¿no? Esas son buenas prácticas con o sin COVID. También tener disponible un lugar donde el trabajador pueda lavar sus utensilios de cocina y asegurar que exista jabón para que lo pueda realizar. ¿Okay? Importante que traiga sus propios platos, sus propios cubiertos, no compartir cubiertos porque no sabemos si se puede transmitir o no por la saliva, así que vamos a evitar. La brigada de limpieza realizará las actividades de aseo del comedor después de cada turno de hora de almuerzo establecido por el limpiador o bueno, dependiendo de la carga de personas. Se activará una brigada de limpieza compuesta por el personal designado
por el empleador, los cuales se encargarán de tener todas las áreas de la empresa limpias. Limpiar constantemente las áreas comunes, tales como baños, comedores, salones de reuniones, pasillos, puertas, áreas de acceso y cualquier otro lugar donde exista tránsito de personas dentro de la empresa. Esta es una buena práctica. Superficies que se tocan muy a menudo, como por ejemplo la manilla de la puerta, digamos, si yo tengo un reloj marcador, ahí todos los empleados van a tocar, en fin, ¿no? Identificar estas áreas y entonces, pues, tener una limpieza seguida. Entonces, debemos de identificar la superficie, tener un uso adecuado de equipo de protección personal. ¿Cuál va a ser? En este caso sí recomiendo los guantes. No lo mencioné antes, yo veo a mucha gente en la calle con guantes, ¿ok? Haciendo supermercado con guantes, en la oficina con guantes. Los guantes a mí nunca me han gustado y les explico por qué. Los guantes son para proteger a la persona, no para proteger a el alimento. Por ejemplo, en la planta de alimentos yo nunca he sido partidaria de que las personas que trabajan en la planta de alimentos usen guantes. La razón es porque cuando yo tengo puesto un guante, yo me siento como que soy inmune a la suciedad. Entonces, pues yo puedo tener guante puesto, hago esto y sigo trabajando. En cambio, si tengo mi mano desnuda, me tocó la nariz, por ejemplo, y diga, ay, me tengo que lavar las manos. Entonces, el guante te da como una idea de que estás protegido cuando no es así. Y también, de repente, si no tengo guante, voy a estar más propenso a lavarme las manos más seguido. En cambio, con el guante me puedo pasar todo el paseo al supermercado, por ejemplo, con el guante. Entonces voy contaminando. O sea, no... yo recomiendo mejor lavado de manos antes del guante. Ahora, el personal que va a hacer la limpieza es otra historia, porque ellos lo que se tienen que proteger es sus manos de los químicos que van a estar manejando. También una persona que está recogiendo basura, por ejemplo, una persona contaminada, ahí también se recomienda el uso de guantes. Es un momentito y ya inmediatamente se cambia el guante. Entonces, depende de la labor que está haciendo la persona, asimismo, pues debe ser el uso del guante. Entonces, vamos a identificar qué superficies se van a limpiar, el uso adecuado del equipo de protección personal. Vamos a definir la limpieza, qué químico, qué desinfectante, cómo se va a lavar y cómo se va a desinfectar, ¿no? Debemos limpiar constantemente, pues lo que ya les mencioné, agarraderos, maniguetas de las puertas o cualquier superficie de metal que se tenga en la empresa. Acuérdense que el virus en metal y plástico dura mucho más que en materiales porosos. Y la brigada de limpieza se asegurará que los baños siempre tengan disponibles jabón y papel toalla para secarse o un secador automático. Todas las personas que realicen labores de limpieza dentro de las empresas deberán estar protegidos con guantes desechables, mascarillas o batas que se puedan utilizar para tapar la ropa. Pues, recuerden que aquí también, si estamos nosotros caminando por ahí, no se nos va a pegar el virus, pero si una persona ya está limpiando, también se puede ensuciar su ropa y, con químicos y pues gotitas de algo que esté contaminado. Así que pues al personal de limpieza se les da un grado más de equipo de protección personal. Debemos limpiar y desinfectar las superficies de trabajo, teléfonos, equipos de computadora y otros equipos de trabajo que usan frecuentemente los trabajadores. Y lo ideal es que cada quien limpie su puesto. Mi teléfono y mi área, yo la limpio. El periodo de limpieza será como mínimo 2 veces al día, excluyendo las veces que sea necesario por algún imprevisto. Nuevamente, esto es algo general. Todo depende de cada oficina y cada empresa. Los productos de limpieza permitidos para desinfectar y combatir la presencia del virus COVID-19, independientemente cuál sea su marca, son productos hechos por compuestos clorados, o sea, compuestos de amonio cuaternario y alcoholes. O sea, como les dije antes, cualquier desinfectante utilizado en planta de alimentos para desinfectar y eliminar salmonela, listeria, es efectivo para el COVID-19, con las mismas concentraciones también. Bueno, aquí no se recomienda hacer barridas en seco, en su lugar se realizarán barridos húmedos o limpiezas de pisos con trapeador. De esta forma se evita el esparcimiento de polvo, lo cual podría traer complicaciones respiratorias que pueden afectar a la hora de tener el virus. No es porque se me va a transmitir el virus con el barrido, sino porque pues, puede causar problemas pulmonares de personas que pueden estar contagiadas con esto. La concentración de los productos de limpieza deben ser supervisadas según los lineamientos de sus fichas técnicas o normativas, o sea, no nos pongamos a inventar.
sino que sigamos las instrucciones de utilización. La otra semana estaremos hablando a fondo sobre las concentraciones de desinfectantes y cómo actúa cada uno en limpieza. Y bueno, muchas preguntas sobre basura. Se debe recoger la basura de todas las áreas de la empresa todos los días. La recolección de basura se hará con guantes desechables. Después de realizar la recolección, los guantes deberán ser desechados y posteriormente asegurarse el lavado de manos. Entonces me puse a investigar un poquito más, porque ¿qué tal si yo tengo un paciente de COVID en mi casa? O qué tal si, o cómo, otra pregunta que vi ahí, es cómo hacemos con las mascarillas que se desechan, si estamos utilizando mascarilla desechable. Entonces me puse a investigar y pues según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, actualmente no hay evidencia para inferir que los procedimientos estándar de gestión de residuos son inseguros o insuficientes en términos del riesgo de infección por COVID-19 o que los residuos domésticos juegan un papel en la transmisión del SARS-CoV-2 u otros virus respiratorios. Así que de todo lo que he leído y he investigado, me gustó esto porque lo hice clarito, pero básicamente los protocolos de desecho de basura que estoy utilizando hoy en día son los mismos que debo utilizar para si tengo pacientes de COVID-2 en la casa o pues en el área de trabajo para el desecho de equipo de protección personal, ya sea mascarillas y guantes. O sea que el personal que lo está recogiendo sí se debe proteger su mascarilla y evaluar si va a usar también protección ocular, guantes. Tan pronto termine de recoger la basura, desecha esos mismos guantes. Y pues ya los desechos se gestionan igualito, no hay nada, como dice aquí el dicho, que debemos de tener protocolos adicionales con esta basura. No hay que ponerlos en el autoclave, no hay que tratarlos diferente, ¿no? Así que, como les digo, las gotículas del SARS-CoV-2 es cuando yo las emito, ellas vuelan, pero una vez caen, no se van a transmitir o retransmitir, ¿no? Entonces, simplemente lavado de manos y pues el personal de limpieza use guantes. Quiero hablar un poquito sobre limpieza y desinfección. Recuerden que la limpieza y desinfección no es lo mismo. El Códex Alimentario define ambos términos así. La limpieza es la eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materias vegetales. O sea que primero siempre que voy a tener una limpieza. ¿Cómo se hace la limpieza usualmente? Con agua y jabón. Recuerden que el jabón envuelve la suciedad y con el agua se lleva. Entonces, todo lo que es grasa y sucio, yo lo elimino con limpieza. ¿Qué pasa si yo paso el paso de desinfección sin antes limpiar? Bueno, la desinfección se define como la reducción del número de microorganismos presentes en el medio ambiente por medio de agentes químicos y o métodos físicos a un nivel que no compromete la inocuidad de la actitud del alimento. Bueno, esta es limpieza y desinfección de plantas y alimentos. Pero bueno, la definición al final es la misma. Si yo me agrego un desinfectante como amonio cuaternario o cloro encima de una superficie que está sucia, llena de grasa, entonces los microorganismos van a estar protegidos por esa suciedad. Entonces, el desinfectante va a pasar y aquí va a estar protegido por esta capa de grasa o de suciedad. Entonces, lo que debo de hacer es primero eliminar esa capa de suciedad y después entonces puedo pasar a desinfectar, porque entonces el desinfectante entra directo a la superficie. Entonces, son dos pasos que debo de tomar en consideración. Se tienen que trabajar ambas actividades y no es válido desinfectar solamente, porque el desinfectante no podrá actuar sobre la superficie. ¿Okay? Entonces tenemos que tener esto claro. Quiero hablarles un poquito sobre validación de limpieza, ¿no? Y hoy en día en plantas de alimento pues esto se hace porque nuevamente estamos tratando de evitar salmonela, listeria, y en la misma planta de producción pues tenemos que hacer una limpieza adecuada. Entonces, ya en las plantas de alimentos, esto lo estamos haciendo. Ahora, en cuanto a COVID-19, ¿qué hacemos para validar la limpieza? Porque yo puedo estar limpiando y gastándome este montón de dinero en desinfectantes y puede ser que no lo estoy haciendo correctamente. Entonces, hay pruebas de superficies para COVID-19. Las hay. El problema es que una prueba me puede estar costando hasta $600. Como todo, van a ir bajando, pero bueno, por ahora son muy costosas. Y no miden la efectividad de la limpieza, porque yo puedo hacer la superficie me puede servir para un estudio si quiero hacer una validación de un desinfectante. Pero, por ejemplo, si estoy desinfectando un área y hago un hisopado para la prueba de COVID-19 y me gasto todo este dinero y me sale que no hay, puede ser que nadie contaminado ha respirado ahí, entonces
no sé si es que estoy limpiando bien y por eso no apareció, o es que nadie con esa bacteria, con ese virus, ha estado en contacto con esa superficie. Entonces, no miden una efectividad de la limpieza. Primero tengo que definir qué es lo que estoy buscando. Ok, si yo estoy utilizando este químico a esta concentración, con este tiempo de contacto en esa superficie, estoy eliminando la carga bacteriana de la superficie, eso es lo que estoy buscando. Entonces, en planta de alimentos se utilizan organismos indicadores, o sea, puede ser conteo general de bacterias. Entonces, yo puedo hacer un hisopado de superficies y determinar presencia de ATP. Estos son equipos donde te dice si hay material orgánico en tu superficie, o también microorganismos indicadores, que te dicen, bueno, esta es tu carga antes, luego limpiaste desinfectantes, esta es tu carga de microbios después. Recuerden que bacterias hay en todos lados todo el tiempo. Entonces, puedo determinar hacer ese hisopado para ver y validar si estoy limpiando bien. La validación de limpieza no se tiene que hacer en una planta de alimentos, pues sí, más seguido. Pero, por ejemplo, en una oficina yo puedo hacerla una vez y luego entonces validar 6 meses después. No es algo que debo de hacer todos los días. Lo que quiero es determinar el protocolo que desarrollé para limpiar y desinfectar si está siendo efectivo. Recuerden que en el estudio que les mencioné de la Universidad de Hong Kong hicieron también estudios sobre varios desinfectantes y lo que encontraron es que el virus se muere rapidito con las concentraciones y con los mismos químicos utilizados para eliminar el resto de las otras bacterias. Amonio cuaternaria, cloro, alcoholes. Entonces, los virus y bacterias son microorganismos muy diferentes, no actúan igual, pero pues son sensibles a los mismos compuestos químicos. Al desarrollar un programa de validación, puedo demostrar en auditorías o inspecciones, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que el plan de limpieza es efectivo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una carga bacteriana de 10 a las 6 al iniciar, y luego entonces hago mi desinfección, y la carga bacteriana baja a 10 a la 1 o a 0, entonces yo puedo decir, este protocolo de limpieza que estoy estableciendo en mi empresa está eliminando los microorganismos. Y por ende, puedo extrapolar que está eliminando pues, cualquier contaminación que pueda haber con el virus. Entonces, ¿por qué debería implementar un programa de monitoreo ambiental? Pues el objetivo de monitoreo ambiental es poder ser proactivos en detectar fallas en los programas de limpieza para poder tomar medidas correctivas. Podemos estar gastando recursos, o sea, dinero, y el protocolo implementado no está siendo efectivo en eliminar los microorganismos. Y bueno, en Food Safety, somos un laboratorio de análisis de alimentos, también hacemos análisis de agua, análisis de superficie, y podemos apoyarles a diseñar a la medida un plan de validación de limpieza. Ya lo hacemos para validación de limpieza en plantas de alimentos. Más que nada, en ese caso, nuestra preocupación es Salmonella, Listeria, pero también usamos indicadores, y en este caso, pues, a cualquier tipo de empresa les podemos apoyar en hacer esta validación de limpieza. ¿Qué obtienen ustedes teniendo esto? Como mencioné antes, si van a tener una inspección de algún ente del gobierno o de algún cliente o alguna auditoría por su sistema de gestión de inocuidad, pues esto ya les pueden demostrar con evidencia que el protocolo de limpieza que están utilizando en su organización les está funcionando. ¿Sí? Y pueden, con números y evidencia, ¿no? Ok, seguimos hablando sobre otras medidas que podemos tomar en la empresa. Hay un estudio sobre un brote que hubo en China en un restaurante, me imagino que lo han visto, ha estado circulando por redes, donde dice que el aire acondicionado fue el responsable de que una señora estaba comiendo en un restaurante y pues por las corrientes de aire en esas 3 mesas que estaban juntas, el mismo aire acondicionado fue el que propagó las gotículas de la señora para los otros comensales, ya que el resto de las mesas no se contaminaron. Tiene algo de cierto, y pues sí es algo que debemos de preocuparnos, por eso pues la ventilación es buena, pero también fue un caso muy aislado, se han hecho otros estudios, y pues no se ha determinado que el aire acondicionado sea un foco de contaminación. Lo que va a hacer el aire acondicionado es pues la corriente de aire, es que si yo estoy hablando, lleva esto a la persona al lado. Ahí entra nuevamente, si yo tengo distanciamiento social y si yo tengo mi equipo de protección, mi mascarilla, pues no debe de haber mayor problema. Por eso es bueno pues siempre tener distanciamiento social. Pero bueno, ventilación es muy importante para evitar que el virus COVID-19 se quede en el ambiente o en superficies, por lo que se ve diariamente si está en mis posibilidades. Si estoy en un edificio en el piso 70, probablemente no pueda.
pero bueno, si se puede, entonces se deben diariamente abrir las puertas y ventanas para ventilar el área por al menos unos 15 minutos. Bueno, esto es para no solamente ahorita, sino que siempre pues un mantenimiento y limpieza de los aires acondicionados, porque eso también puede causar problemas respiratorios, aire central. Todos hemos escuchado del síndrome de edificio enfermo, así que pues limpieza de aire acondicionado siempre es una buena idea. Mantener las cortinas abiertas, limpieza de los abanicos, y bueno, pues evitar las reuniones y celebraciones dentro de las oficinas cerradas. Siempre, ahora con la reapertura de restaurantes, muchas recomendaciones es, si te puedes sentar afuera, mejor, porque al aire libre, pues no hay esa concentración de aerosoles y pues las corrientes de aire corremos menos riesgo. El aire acondicionado, nuevamente, en este estudio que se hizo, fue un causal, pero no es algo generalizado, fue algo muy específico para ese aire acondicionado en ese restaurante, en esa configuración de mesas de ese estudio. Y es interesante y hay que tenerlo en cuenta, pero pues no podemos asumir que pues, todos los aire acondicionados van a contaminarnos. Y bueno, la rotación del personal y modalidad de teletrabajo. En el caso que las personas de la empresa que se encuentren en atención al cliente sean personas vulnerables por sufrir enfermedades crónicas, pulmonares de avanzada edad, mayores de 60, o tengan síntomas de resfriado, se debe rotar a otra actividad. Bueno, si tienen síntomas de resfriado no deberían de ir a trabajar, punto. Idealmente debe hacer uso de las vacaciones acumuladas o adelantadas para que los trabajadores mayores de 60 o pacientes de enfermedades crónicas eviten estar en los puestos de trabajo, menor riesgo de contagio. ¿Qué pasa con esto? Que esto no se va a ir ni en 30 días ni en 60 días. Entonces, pues bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es, si tenemos una persona al principio, pues mucha gente se fue de vacaciones, nos estamos ajustando, pero hoy en día ya, como les dije al inicio, tenemos que aprender a vivir con esto. Entonces, por eso es que me he tomado el tiempo de explicar estas análisis de riesgo, ¿no? De cómo viaja el virus, cómo entra en mi cuerpo. Entonces, si yo tengo personas de alto riesgo, los voy a poner en un lugar donde estén aislados, donde no tengan el contacto y pues que ellos tengan la responsabilidad de estar lavándose las manos, usar su mascarilla. Y bueno, con estas medidas tenemos que vivir, ¿no? Porque pues el virus va a estar aquí mucho tiempo. Hablando un poquito más de esto, la rotación del personal. Idealmente, y bueno, lo hemos implementado nosotros en la empresa, si ustedes pueden dividir sus equipos en 2 o 3 equipos que no estén en contacto los unos con los otros es lo ideal, porque si yo tengo una persona enferma de COVID, el equipo de ese turno estará expuesto. Así que si yo puedo hacer turnos o escalonar, o vienen una semana unos, una semana otro, un día, o sea, encontrar la manera que funcione para cada uno y que funcione a largo plazo. Porque pues si no tengo personas juntas, pues no va a haber el riesgo de contaminación. Si tengo personas juntas, pues uno se contagia, por más que tenga el distanciamiento social, mascarilla, el lavado de manos, pues puede haber el riesgo. Entonces, por eso el teletrabajo sigue siendo una excelente opción. Y si no lo puedo hacer, distanciamiento social en los puestos, y si es posible, está dentro de las posibilidades de la empresa, tener turnos y rotar esos turnos. De repente, lo que hacemos acá es un turno en la mañana, un turno en la noche, un turno en la tarde, con 2 equipos separados, y esos 2 equipos nunca se juntan. Y bueno, hay muchas maneras de dividirlo. Yo sé de otras empresas que lo están haciendo es un día cada uno, con jornada extendida. Otro colega lo que está haciendo es un equipo trabaja 40 horas, pero en 3 días. Hay la carga de trabajo para hacerlo. Y bueno, todo va a depender pues de cada necesidad y de la cantidad de empleados, de la cantidad de trabajo, etc. Hablemos un poquito sobre, estas otras varias preguntas me han llegado sobre esto. ¿Qué tal si en la empresa lavamos los uniformes o la ropa que usan los empleados? Lo que dicen los estudios es que la rutina acostumbrada de lavado de ropa no debe ser causa de preocupación. Se deben de lavar las prendas como normalmente se hace. Si bien algunos tipos de virus, como el norovirus, pueden ser difíciles de limpiar, el nuevo coronavirus, al igual que el virus de la influenza, está rodeado de una membrana grasosa que es vulnerable al jabón. Menos mal. Así que lavar la ropa con un detergente normal, siguiendo las instrucciones según el tipo de tela, y luego meterla en la secadora, que es lo ideal, es más que suficiente para eliminar el virus, si es que acaso estuvo allí. Entonces, si fueron al supermercado, estuvieron afuera y lavan su ropa normalmente, no debe de haber problema. Si es una persona enferma,
nuevamente también se puede mezclar. Recuerden que el jabón es el que va a destruir el virus. O sea que si hay suficiente jabón, no debe haber problema. La mayoría de los expertos en virus creen que la investigación sobre el cartón, recuerden la que hablamos del New England Journal of Medicine, ofrece pistas acerca del comportamiento más probable del virus en la tela. O sea que la Universidad de Hong Kong sí lo estudió en la tela, el de New England no. Y sí vive menos tiempo en la tela, nuevamente probablemente porque las fibras naturales y absorbentes del cartón parecen ser la cosa que el virus se seque más rápido que en las superficies duras como acero inoxidable y plástico. Y las fibras de la tela muy probablemente produzcan un efecto similar. Hay muchas personas que están utilizando las mascarillas de telas, son una buena opción, ya que las mascarillas desechables, primero que son malas para el ambiente y también el costo es bastante insostenible. Sí nos debemos de asegurar que estas mascarillas las hagan con 3 capas de tela, de diferentes telas. Y lo que he visto es que en medio le ponen una tela antifluidos, que es lo ideal, ¿no? Porque recuerden que una tela normal para el virus es como que si ustedes están pasando por un espacio, una puerta. O sea, el virus es tan chiquito que las aperturas en la tela, el virus va a poder entrar. Pero si tengo 3 capas y una de estas antifluidos, entonces sí se va a bloquear el virus. Y bueno, al lavar la ropa de una persona con COVID-19, la recomendación que sí dio el CDC es no sacudir la ropa sucia, ya que, bueno, no se sabe exactamente cómo, pero podrían levantar pues y volver a que el virus entre en el ambiente. Entonces, lo ideal es dejarla reposar un rato y después entonces sin sacudirla se mete a lavar con idealmente agua caliente. Y entonces de esta manera pues se elimina el virus de la ropa de cama o de la ropa de las personas enfermas. Otra pregunta en oficinas. ¿Debo preocuparme por el correo, los paquetes que me llegan a domicilio o el periódico? Recuerden en el estudio de New England Journal nos decía que puede durar en el cartón, creo que eran 24 horas. Entonces, bueno, el riesgo de enfermarse por manipular correos, sobres, papel o paquetes es extremadamente bajo y en estos momentos solo teórico. No existe ningún caso documentado de alguien que se haya enfermado por abrir un paquete o leer un periódico. Recuerdo que al inicio cuando salió esto todo el mundo decía, no abran paquetes que vienen de China porque vienen contaminados. Bueno, el trauma. Sin embargo, eso no significa que no se deban tomar precaución. Si ustedes tras manipular el correo, paquetes o leer el periódico, pues desecha los empaques y lávate las manos. Con lavado de manos, pues solucionamos cualquier temor que podríamos tener. Ahora, hay personas pues que sí tienen mucha preocupación, entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Esperamos 24 horas, que ya sabemos que el virus después de 24 horas no va a estar ni en el cartón ni en el papel. O sea, es una opción. Pero verdaderamente, si yo estoy en el trabajo, no puedo estar esperando 24 horas para abrir un paquete o un correo, una carta, un paquete, un sobre. Entonces, bueno, simplemente lo manipulo y cuando termino me lavo las manos. ¿Okay? Voy a ver un par de preguntitas. Okay. Carmen nos pregunta, ¿qué sería lo recomendado para hacer con tantos guantes recolectados por el personal de aseo, ya que el vertedero de basura lo podemos convertir en un punto de contaminación agresivo? Bueno, mantener, como igual se hace en las plantas de alimentos, mantener estos contenedores de equipo de protección cerrados, o sea, tapados, pues. Y pues a la hora de recogerlo, no, lastimosamente no podemos reciclar ni guantes ni mascarillas. Y por lo menos no sé si se puede, no creo que se pueda todavía. Así que manejar, como les dije antes, los desechos, pues manejarlos, igual que se manejan en una planta de alimentos, igual que se manejan, o sea, con el cuidado de que la persona que lo está recogiendo, pues usar guantes, sellarlo y pues desecharlo. No hay nada adicional que podamos hacer como autoclavear, eso no es necesario. Quería platicarles un poquito sobre la posición del FDA en cuanto a transmisión de COVID-19 por alimentos. Actualmente no hay evidencia de alimentos o envases de alimentos o envases de alimentos asociados con la transmisión de COVID-19. Aquí hay dos aspectos. Primero, si yo me como un alimento que alguien tocó y puede tener COVID porque por alguna razón llegó una gotita de COVID ahí. Cuando yo me trago eso, en mi estómago no tengo los receptores AC2. O sea que
el virus no me va a infectar comiéndomelo. Y bueno, aquí lo que atribuyen más es a la preocupación de los empaques. ¿Qué tal si la persona en esa planta, en no sé dónde, que estaba haciendo el alimento, no usó mascarilla y entonces tenía COVID-19, estaba asintomático, lo que sea? Entonces, esas gotitas en la superficie pueden infectarme. Entonces, pues lo que dice es que el COVID-19 sí puede sobrevivir, ya vimos, en plástico creo que eran 2 días, siempre se me va el tiempo exacto, 24 horas, 3 días, lo que sea. Si le preocupa la contaminación de los alimentos, los envases de alimentos, pues lavarse las manos. Voy al súper, me lavo las manos cuando llego. Después de retirar los alimentos del envase, antes de preparar los alimentos para comer y antes de comer. Igual, estas son prácticas que yo debo de tener al preparar alimentos. Recuerden que en la preparación y proceso de alimentos ya teníamos enemigos microscópicos desde mucho antes, o sea que el norovirus, teníamos la salmonela, el E. coli. Entonces, todas estas prácticas pues ya en la industria alimenticia se han estado llevando hace mucho tiempo. Eso es una tranquilidad también que nos da, que todos los alimentos son producidos en lugares donde pasan inspecciones, donde tienen que de por sí utilizar revesía, mascarilla, protección de ropa, calzado, porque, como les dije antes, tenemos enemigos invisibles de hace mucho tiempo, que son otros virus y otras bacterias. Entonces ya las medidas tomadas en las plantas de alimentos son igual de efectivas contra la transmisión del COVID-19. Y bueno, los consumidores pueden seguir las pautas del UCDC sobre el lavado frecuente de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos y frecuentemente limpiar y desinfectar superficies. Se recomienda desinfectar los alimentos al llegar del supermercado. Esa es una decisión muy personal. Si hacemos el análisis de riesgo, no vale la pena, no es necesario. Si yo guardo un paquete de espagueti en mi alacena, ya supuestamente a las 24 horas cualquier virus se va a haber muerto. Sí se dice que como tiene una capa lipídica de grasita, entonces pues dura más tiempo en refrigeración. Así que bueno, si quiero puedo desinfectar con algún desinfectante los empaques sellados de alimentos antes de meterlos en la nevera. Pero como les digo, esto es un análisis de riesgo. Lo hice un tiempo en mi casa, personalmente ya no lo estoy haciendo. Creo que mejor después de manipular, lavo las manos, que igual se debe de hacer independientemente con o sin COVID-19. Otra pregunta es, ¿debo pedir alimentos a domicilio? Bueno, la FDA y la OMS tienen su posición. La FDA nuevamente dice lo mismo. No hay evidencia de que los alimentos o los envases de alimentos estén asociados con la transmisión de COVID-19. Sin embargo, el virus que causa COVID-19 se está propagando de persona a persona. El CDC recomienda que si está enfermo, permanezca en casa hasta que esté mejor y ya no represente un riesgo de infectar a otros. O sea, eso es lo que dice tal cual cuando se contesta la pregunta sobre pedir alimentos a domicilio. Cualquier persona que manipule, prepare y sirva alimentos siempre debe seguir procedimientos seguros de manipulación de alimentos, como lavarse las manos y las superficies con frecuencia. Y el repartidor debe usar su mascarilla y usted también cuando recibe el alimento. Entonces lo que puede hacer es recibir el alimento, sacarlo del envase y pues desechar la bolsa y lavarse las manos antes de consumir el alimento, que de todas maneras lo debemos estar haciendo. Y esto es cuando pido o a mi casa o a las oficinas, ¿no? La OMS dice que la evidencia actual sobre otras cepas de coronavirus muestra que si bien los coronavirus parecen ser estables a temperaturas bajas y de congelación, durante un cierto periodo de tiempo la higiene alimentaria y las buenas prácticas de seguridad alimentaria pueden prevenir su transmisión a través de los alimentos. Específicamente, los coronavirus son susceptibles a temperaturas de cocción normales, por lo tanto, como regla general, se debe evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocidos. En seguridad de alimentos general, no se recomienda comer los alimentos que no sean cocidos. O sea, el sushi, el ceviche, yo los consumo, como les digo, trabajo en planta de alimentos, yo hago mi análisis de riesgo y digo, bueno, me voy a atrever porque sé que este restaurante compra de proveedores confiables, tiene una buena cadena de frío y los manipuladores pues funcionan bien, también entrenados. Pero técnicamente, si nos vamos a blanco o negro, no debemos consumir alimentos crudos. La carne cruda, la leche cruda o los órganos de animales crudos deben manipularse con cuidado para evitar la contaminación cruzada con alimentos crudos. Así que bueno, eso es la posición de FDA y OMS. Básicamente, si seguimos las buenas prácticas de manufactura que siempre se deben de seguir para preparar alimentos, debemos de estar bien. No se transmite por alimentos y es seguro pedir a domicilio.
Entonces, en resumen, importante en las empresas, lavado de mano, usar la mascarilla, mantener distancia entre personas de 6 pies o 2 metros, desinfectar superficies que se tocan con frecuencia y mantener una política de comunicación abierta sobre síntomas con empleados. Esta última es muy importante. Hay mucho estigma sobre el COVID-19. Entonces, puede ser que un empleado le dé pena, le dé temor de que van a, o sea, juzgarlo o a que haya represalias sobre él si dice que tiene síntomas de COVID-19. Entonces, la empresa debe tener una política de apertura porque es mucho mejor que el empleado diga con tiempo y que tengo dolor de cabeza, no me siento bien, me voy a quedar en la casa. Ok. ¿No? Porque de esa manera pues no se va propagando el virus. Por miedo me quedo toda una semana sintiéndome mal y ya cuando estoy con fiebre es que me pescan, pero de repente antes de eso pude haberlo parado. Entonces, esta política de comunicación abierta es muy importante, darle esa confianza a los empleados de que pueden decir que tienen síntomas y no va a haber represalias contra ellos. Va a ser mucho más eficiente y poder pescar estos casos a tiempo, ¿no? Y pues que estén bien empapados sobre los síntomas que son del COVID. Así que bueno, esta es la bibliografía de algunos artículos que se utilizaron para hacer pues esta presentación. Hay mucho que leer y todos los días salen cosas nuevas. Tenemos que tener mucho cuidado en no creer todo lo que nos mandan por WhatsApp. Hay mucha información falsa que lo que crea es pánico y falso estrés, y entonces empezamos a tomar medidas de más donde no nos aportan. O sea, tenemos que mantenernos claros en lo que sabemos hasta el día de hoy de este virus y pues tomar las medidas para evitarlo. ¿Okay? Eh, y bueno, muchas gracias por su atención y ahora entonces voy a tomar un tiempo para contestar las preguntas que ya me han mandado y, y bueno, si tienen otras pueden ir escribiéndolas ahí en la sección de